Ok, listo. Vamos a seguir entonces viendo el módulo 8. Sí, algunos les recomiendo, por favor, prepararse bien. No les fue muy bien el examen. Eso quiere decir que no estamos haciendo a conciencia las evaluaciones. Estamos teniendo la pantalla abierta con las preguntas de los exámenes. Usted se perjudica. Entonces, ponga más interés a esto, ¿sí? Tienen todavía un segundo parcial. Así es que no está perdido todo, pero póngale más interés, por favor. Hay personas que les fue re mal. Perdón, Inge, lo que pasa es que, o sea, bueno, si hay personas, yo soy uno de esos que también fue mal, pero creo que también, o sea, lo que nos faltó fue un poquito de tiempo, porque yo, por ejemplo, no acabé de contestar todas las preguntas, porque sí se demoró un poquito, porque por más que el Google Chrome nos ayuda a la traducción, sí se demoraba un poquito en pensar hasta traducir. Tuvieron 30 minutos, 20 preguntas, 30 minutos. Por eso, Inge, pero Debe- igual, o sea, no tampoco le digo que nos hubiese dado una hora, yo creo que aunque sea unos 10 minutitos más hubiese sido bueno. Al resto he tomado con 30 minutos y han acabado hasta antes. Algunos acabaron antes. No se demoraron ni 20 minutos algunos. La mayoría No le sé, diría. Inge, tal vez Inge tenían Inge, alguna forma de disculpe copiar que alguna le cosa, porque yo interrumpa. me pasó eso. Sí, diga. Justo lo que les iba a decir. Lo que pasa es que Inge, yo creo que le faltó un poco de tiempo porque yo igual ya recibí este curso, pero en el módulo 7, algo así, creo que es como la versión 6, pero sí faltó un poquito de tiempo porque investigué, o sea, el traducir la pregunta sí se complica. Pero estaban con el Chrome traduciendo. Entonces, eso nomás era mi inquietud. Dije, sí sería bueno para que no les perjudique tal vez que algunos compañeros, en este caso, que les fue mal. No sé si habría la posibilidad, Inge, de que puedan mejorar, no sé, con un módulo tal vez, No, y hacer un... son 4 los que están así. El resto tiene 10, tiene 8. Son 4 los que están con baja nota. Si fuera la mayoría, tal vez, pero son 4. Prepárese mejor para el siguiente parcial. Sí, voy a considerar eso del tiempo. Les voy a dar unos 5 minutos más, tal vez, para el próximo examen. Pero la mayoría y los otros paralelos que he tomado no han tenido problemas. Solo ahorita veo problemas. Bueno, vamos a ver el módulo 4, que habla de lo que es la capa de red, ¿no? Sí. Entonces, aquí vamos a ver lo que es explicar cómo la capa de red usa el protocolo IP para una comunicación confiable, explicar el rol de los encabezados, de los campos de encabezado de IPv4, de IPv6, y vamos a explicar cómo se arma, cómo los dispositivos arman esta tabla de enrutamiento, ¿sí? Y las funciones de estos campos en la tabla de enrutamiento. Veamos las características de la capa de red. ¿Qué es la capa de red? Miren, es la capa donde tenemos direccionamiento lógico. Recuerden que ahí está IP, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar IPv4 o IPv6. Provee servicio a todos los dispositivos finales para intercambio de datos. Podemos encontrar las dos versiones, IPv4 y IPv6, ¿sí? Que son protocolos de comunicación principales de la capa de red, ¿sí? Los principales protocolos de comunicación de la capa de red es IP. Y ejecuta operaciones como direccionamiento para los dispositivos finales. Habíamos dicho que un dispositivo para que esté en la red debe tener una dirección IP. Si no tiene una dirección IP, por más que sea una máquina con semejantes características, ¿sí? Si no tiene tarjeta de red, no va a poder tener esa dirección IP, ¿sí? Porque para estar en la red necesita una dirección IP. Y aquí se ve lo que es el encapsulamiento, el desencapsulamiento, y uno de los principales también operaciones es el enrutamiento. Y el enrutamiento se relaciona con buscar la mejor ruta, ¿sí?
¿Cómo llega al Internet? ¿Cómo llega nuestro correo electrónico? ¿Cómo llega un archivo? Es a través de la web y en la web buscando la mejor ruta. ¿Quién hace eso? Los routers, ¿sí? Por eso los routers son considerados dispositivos de capa 3. En el proceso de encapsulamiento, seguimos, miren cómo cada vez hablamos siempre del proceso de encapsulamiento, ¿sí? Entonces sabemos que empieza con datos, aplicación, presentación, sesión, datos. En la capa de transporte que se convierten en segmentos y se añade ese encabezado, ¿sí? De segmento que es los protocolos de capa 4. ¿Recuerdan cuáles son los protocolos de capa 4? El TCP. Eso, TCP o UDP. UDP. Cualquiera de los dos se añade aquí, ¿no es cierto? Entonces, estos segmentos de la capa 4 pasan a la capa 3 y se convierten en paquetes, ¿sí? Y entonces pasan a la capa de red, se convierten en paquetes y esos paquetes tienen un encabezado IP. Y ese encabezado IP puede ser con IPv4 o IPv6 y lo que se añade es la dirección IP fuente y la dirección IP destino, ¿sí? Eso es lo que se añade aquí. ¿Qué características tiene IP? Es de baja carga y puede describirse como no orientado a conexión. Connectionless significa no orientado a conexión. Trabaja con un criterio del mejor esfuerzo y algo que es también importante es independiente del medio. Si hablamos de que IP es no orientado a conexión, sí significa que no establece una conexión entre el destino antes de enviar los paquetes, ¿sí? También no controla la información, ¿sí? No es necesario que él esté a cargo de la sincronización, el acuse de recibo. Eso no hace IP, ¿sí? El destino puede recibir los paquetes cuando ya llegan, ¿sí? Pero no hay una prenotificación cuando han sido enviados por IP. IP no controla eso, ¿sí? Si necesita para la conexión un tráfico orientado a conexión, dice un tráfico orientado a conexión, los otros protocolos podrían ayudar a esto. Típicamente la capa de transporte es la que ayuda a eso con TCP o UDP y IP no necesita eso, o sea, no trabaja con eso. ¿Qué es lo que tiene IP? Y aquí nos ponen en el ejemplo del correo, el correo, ¿no? ¿Qué necesita? Solamente la carta, la dirección fuente de quién envía y quién recibe, nada más. Pero de lo que cómo se transporta, cómo va, eso no interesa. Solamente necesita tener la carta, una dirección de quién envía y quién recibe. El resto no se preocupa. Algo muy similar significa esto de no orientado a conexión. Que trabaja con el mejor esfuerzo significa que IP no puede garantizar el envío de los paquetes, ¿sí? No puede garantizar eso. Y sabemos que entonces pueden partir 3 paquetes y solo llegan 2. Algunos paquetes se pueden perder, ¿sí? Porque no hay un mecanismo de reenvío, ¿sí? No hay un mecanismo de aceptar con un acuse de recibo. Eso se preocupan otros protocolos. Estos mecanismos de acuse de recibo sí hay, pero IP no hace eso. Eso es lo que significa el mejor esfuerzo. Se está refiriendo a que IP es el que no hace esto, ¿sí? Y que es independiente del medio, ¿sí? Significa que si es que puede salir, miren cómo tenemos acá. Puede salir por cobre, luego pasa por cobre, también un serial, dice, luego se conecta con fibra óptica, luego se transporta otra vez por cobre y llega por wireless, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa? Que es independiente del medio. Aquí yo puedo salir, miren, por cobre y debe tener una dirección IP, este host. Y acá se conecta con inalámbrico donde llega, pero este también debe tener una dirección IP. Una media hora.
¿sí? Y acá debe haber dirección IP para estos routers, acá también debe haber dirección IP. Sí, estamos. Eso significa que es independiente del medio. Hay otros protocolos que se preocupan de estas cosas, ¿sí? O sea, no administra, dice, si es que los paquetes se dañaron, no retransmite si hay errores, ¿sí? No controla la salida de los paquetes en secuencia, porque pueden ir por diferente camino. Y debe haber otros protocolos que se preocupen de esto, ¿sí? Entonces, no depende del tipo de medio por el que esté enviándose los paquetes, sí, hacia la capa física. Puede ser fibra, puede ser cobre, puede ser wireless, ¿sí? La capa de red puede establecer la máxima unidad de transmisión, que se le conoce como el MTU, máxima unidad de transmisión. Entonces, la capa de red recibe este control de información enviado por la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es la que le envía este control a la capa de red y ellos son los que controlan esta máxima unidad de transmisión. Entonces, la red establece este tamaño de la máxima unidad de transmisión y este está en función de los protocolos de enrutamiento que se manejen. Pueden ser diferentes estos tamaños de los que habla, ¿sí? La fragmentación, cuando se dividen en la capa 3, ¿sí? Los paquetes IPv4 pueden ser paquetes mucho más pequeños. Cuando el paquete es muy grande, ya vimos que qué es lo recomendable, que lo divida en paquetes más pequeños, ¿sí? Entonces, esta fragmentación, cuando se da en la capa 3, ahí se convierten en paquetes más pequeños y puede causar mayor latencia, ¿sí? La fragmentación causa latencia, ¿sí? IPv6 no fragmenta paquetes, eso hay que tomar en cuenta, eso solo pasa con IPv4, ¿sí? Y puede ser que cuando trabajamos en los routers, ¿sí? Si es que viene desde una red de Ethernet, es mucho más lento el enlace WAN cuando es muy pequeño el máximo tamaño de transmisión. Este encabezado de IPv4, ¿sí? Ya habíamos hablado de esto. ¿Qué es lo que añade? Asegura que el paquete envíe una dirección correcta, ¿sí? Para el destino. Contiene la información del procesamiento de la capa de red para varios y carga varios campos. Esta información del encabezado es usada por todos los dispositivos de capa 3 que estén conectados o que tengan que ver con el paquete. ¿Qué es lo que se carga? Miren, en este campo de 20 bytes, ¿sí? Tenemos primero la versión, dice, miren, ¿sí? Todo es en binario, contiene campos de información, se almacena, por ejemplo, en 4 bits, cierta información, ¿sí? 4 bytes, perdón, por línea, dice. Y tiene dos o más importantes campos que son la dirección IP fuente y la dirección IP destino. Estos son los campos más importantes que se cargan en este encabezado IP. Entonces, ¿qué campos tenemos? La versión, si es que es IPv4, en ese campo que es de 4 bits va a estar el 0, 1, 0, 0. Ya vimos que esto en binario, ¿qué significa? El 8 apagado, el 4 prendido, el 2 apagado, el 1 apagado. Por lo tanto, este es 4, ¿no? Es un diferenciador de servicio si es que usa calidad de servicio o si es que usa, por ejemplo, ¿cómo es esto? De servidores o tipo de servicio, TOS. Hay un campo de verificación que es el checksum, que detecta si es que hay error en el encabezado del paquete. Hay un campo muy importante que también es el tiempo de vida, el TTL. En capa 3 hay un conteo de saltos. Y este comienza en 0 y el router puede descargar los paquetes, ¿sí?
dependiendo de este número de saltos. Eso lo administran los protocolos de enrutamiento. ¿Qué protocolo de capa superior? ¿Sí? De la próxima capa, dice, próximo nivel. Entonces aquí está el TCP, el UDP, el ICMP. Y las direcciones fuente y destino, cada una con 32 bits. Ya sabemos que la dirección IPv4 es una dirección de 32 bits dividido en 4 octetos, separados por puntos. Entonces se pone la dirección IP fuente y destino. Hay unos videos que se les recomienda ver, ¿sí? A través de Wireshark, y se ve toda esta información, cómo se va cargando, ¿sí? Entre diferentes paquetes. Hay limitaciones de IPv4 y por eso aparece IPv6, ¿sí? ¿Y cuáles son las tres mayores limitaciones? Una, de que ya se están terminando las direcciones IPv4. Ya muchas regiones ya no tienen direccionamiento IPv4 y obligatoriamente tienen que ir ya a IPv6 o están ya trabajando con IPv6. En esa conectividad de extremo a extremo, IPv4 todavía subsiste gracias al aparecimiento de esta dirección que se llama NAT, ¿sí? Cuando fue creado NAT, le permitió a IPv6 todavía tener un poco más de subsistencia. Entonces, este NAT es un protocolo que lo que hace es convertir direcciones IP públicas en privadas o viceversa. Eso vamos a ver más adelante. Y también incrementa la complejidad de la red. NAT significa que ahí es una solución temporal nomás, NAT, ¿no? Pero que en algún momento esto vamos a tener que cambiarlo ya, ¿sí? Yo pienso que eso está más pronto que tarde, ¿sí? Y es por esto, ¿no? IPv6 ha desarrollado por la IEEE, la IETF, perdón, ha desarrollado ya esta versión de IPv6. IPv6 ya trabaja con 128 bits, ¿sí? Ya miren, es mucho más grande. Y ya elimina la necesidad de NAT. Ya aquí ya no hay ni dirección ni públicas ni privadas. Y si comparamos, miren, de acuerdo a esta tabla, vemos que IPv4 llega hasta aquí, ¿no? A 10 a la 9. ¿Sí? Que significa que tenemos alrededor de 4 billones de direcciones IP. Y se suponía que esto iba a durar, tranquilamente a durar hasta el 2025, se supone. Que así hicieron las proyecciones. Pero realmente les quedó corto el crecimiento del Internet. Nadie pensó que iba a ser tan importante, tan grande y tan rápido. Y entonces ahora el IPv6, miren, es 10 a la 36, significa que hay alrededor de 341 decillones de direcciones IPv6. Y eso, ¿cuántos años más nos durará? No sé. Ya ni se atreven a decir tampoco, porque lo que les pasó con IPv4, que les falló los cálculos, IPv6 son muchísimas direcciones, lo vamos a ver más adelante en un capítulo, vamos a analizar eso. Pero realmente, o sea, son unas cantidades que ni siquiera se pueden ni leer. Y obviamente la cantidad de conectados en el mundo también es muchísima, ¿no? Y eso va creciendo cada vez, porque más dispositivos se pueden conectar a la red y ellos necesitan dirección IP. Y vamos a tener que obligatoriamente pasar a IPv6. ¿Por qué no han pasado muchas empresas? O sea, ¿por qué no se ha dado este cambio? Porque puede haber un problema, un colapso tecnológico, porque muchos dispositivos no entienden, no están preparados, no tienen configuración para IPv6. Ya los nuevos equipos, ustedes ya ven que las tarjetas nuevas, ya al momento que usted va a configurar una dirección IP, ya le da a escoger dentro del suite TCP/IP, dice IPv4 o IPv6. Y usted puede ponerle las dos direcciones y puede coexistir con las dos direcciones. Una máquina. Pero es en verdad que está coexistiendo, pero va a haber un momento donde dice IPv4 no va más y nos va a tocar a todos trabajar con IPv6. Yo no sé si vea eso, pero ustedes sí preocúpense porque a ustedes sí les va a tocar vivir eso.
Entonces igual tiene, miren, ese campo que se carga, tiene igual, miren los campos, la versión. ¿Qué número se cargará aquí si es IPv6? ¿Qué número se cargará en versión? 0110. 0110, o sea, 0110, ¿no? O sea, el 8 apagado, el 4 prendido, el 2 prendido, ahí ya son 6, ¿no? Y el 0 y el 1 apagado. ¿Sí? Y miren, tiene los campos, hay unos campos que se han fusionado, que tiene IPv4 que se han fusionado aquí en algunos campos, pero que tienen el mismo significado o la misma función, ¿sí? Y miren, tenemos la versión que decíamos 0110, ¿sí? Hay una clase de tráfico, entonces es parecido al anterior, si es calidad de servicio, ¿sí? Si es DS. El etiquetado de flujo, aquí me controla, ¿sí? Las etiquetas de los paquetes, si es que se dividieron, la longitud de la trama, ¿sí? El encabezado de próximo, próximo, ¿cómo es? Capa al nivel superior, que es la capa de transporte, ¿no? ICMP, TCP, UDP, lo mismo que en IPv4. Aquí en vez del TTL, ahora tenemos el hop limit, que es el límite de saltos, es un conteo de saltos. Eso tiene IPv6 y las dos direcciones de 128 bits que tiene IPv6, tanto fuente como destino. Tiene algunas encabezados, características de extensiones que proveen cierta información adicional en la red. Son opcionales, ¿sí? Y puede ser o no ocupado por ciertos vendedores para fragmentación, para seguridad, para movilidad, para soporte. Hay unos campos adicionales que pueden ser utilizados, ¿sí? Hay un video igual para ver cómo se generan o cómo van los paquetes con Wireshark para IPv6. Bien, los routers, ¿cómo descargan paquetes? Los paquetes son enviados o creados desde un fuente y cada dispositivo crea su propia tabla de enrutamiento, ¿sí? Y entonces el host puede enviar los paquetes a su destino. Hay ciertas direcciones IP que son reservadas. Esta, por ejemplo, de la 127.001 es una dirección se llama de loopback. Se hace una prueba de loopback con esta dirección. Para probar la tarjeta de red, se hace usted un ping a esta dirección y le responde todo favorable, significa que la tarjeta de red está bien y está operativa. Entonces, para eso se utiliza, por ejemplo, esta prueba de loopback. En IPv6, esta es la prueba de loopback, ¿sí? Y puede haber dos tipos de envío de paquetes o descarga de paquetes. Puede ser a nivel local, cuando están en la misma LAN, es decir, aquí. No sale por acá a ningún lado, sino solamente se comunican entre estos dos, por ejemplo, ¿sí? Y remoto cuando necesitan salir a través de este puerto de aquí del router. Para salir al internet tiene que pasar todo por aquí, de cualquiera de los hosts que estén conectados en este extremo. Entonces puede haber esas dos formas de comunicación, o local o remota, ¿sí? Entonces el dispositivo fuente determina dónde va destinada ese paquete, si es local o si es remoto. ¿Cómo determina eso? Usando lo que es la dirección IP y la máscara de subred. Esto es muy importante, la dirección IP y la máscara de subred. En IPv6 ya no se utiliza la máscara de subred, sino un prefijo. Hay una longitud de prefijo que hace casi las mismas funciones que la máscara de subred en IPv4. Pero ellos son los que determinan si va a ser local o si va a ser remoto. Y entonces el tráfico local es enviado a la interfaz de salida, ¿sí?
que es determinada a través de ese dispositivo intermedio, es decir, el switch. El switch es el que con la tabla de direcciones MAC le dice cuál es el puerto de salida. Eso ya lo analizamos, ¿verdad? Y entonces solo necesita la MAC address, no necesita la dirección IP, cuando el tráfico es local. Cuando el tráfico es remoto, entonces descarga a dónde, hacia ese puerto que es el default gateway en la LAN, que por lo general es este puerto gigabit del router que está conectado, donde está conectado el switch. Entonces, cuando es remoto, el tráfico se envía ya directamente al default gateway. Entonces, el default gateway puede tener algunas características. Por ejemplo, debe tener una dirección IP que esté en el mismo rango de red, que pertenezca a la misma red de la LAN a la que está conectado. Puede aceptar datos procedentes de la LAN y es capaz de descargar el tráfico hacia fuera de la LAN o dentro de la LAN. Y puede enrutar hacia otra red, ¿sí? Si el dispositivo no tiene el default gateway, ¿sí? O está mal puesto el default gateway, ese tráfico no va a poder ser llevado fuera de la LAN. Entonces el default gateway es conocido, dice, como el DGW, ¿sí? Es estático a través de cuando tenemos DHCP, es una dirección estática, o sea, es la única que no va a trabajar automáticamente, dinámicamente, tiene que ser asignado. ¿Qué se recomienda? Que la primera dirección de red siempre se le asigne para el puerto que va a ser de default gateway. Aquí tengo la red 192.168.10.0. Esa es la red. Entonces, el primer host es el 10.1. Ese va a ser designado acá. No es obligatorio, pero es recomendable, porque puedo ponerle cualquier otra dirección. Basta que esté en la misma red, pero es recomendable que sea la primera dirección de red, ¿sí? Y entonces todos los dispositivos que estén conectados aquí, sea que sean configurados manualmente o dinámicamente, deben tener como default gateway este puerto de aquí que está configurado en la interfase gigabit, ¿sí? Todos los dispositivos necesitan saber cuál es el puerto de salida. Entonces, ¿cómo puedo ver yo a través de un PC, por ejemplo, en Windows, esta tabla de enrutamiento por donde nomás pasó? El comando es netstat, espacio en blanco, -R, como ven ustedes aquí en la pantalla, y me dice qué nomás ha hecho, mire. Qué direcciones IP nomás ha tomado, por dónde ha salido, la máscara de subred, la red destino, ¿sí? Entonces, hay mucha información que me da este comando. Entonces, miren, así es como arma la tabla de enrutamiento, ¿sí? Dice, si es que el paquete arriba a la gigabit 00, miren, del router 1, ¿sí? 00, en el router 1 desencapsula, ¿sí? El encabezado de la capa de red, de capa 2, ¿sí? Y traslada o envía el paquete. El router 1 examina la dirección IP destino del paquete y busca, ¿sí? Si es que puede localizar esa dirección en la tabla de enrutamiento. Verifica si es que consta en la tabla de enrutamiento y le enruta hacia esa dirección IP indicada y descarga el paquete hacia el router 2, ¿sí? El router 1 encapsula el paquete con este nuevo encabezado Ethernet, ¿sí? Para que pueda ser enviado y descarga el paquete al próximo salto, al router del próximo salto. Es decir, el próximo salto es el router 2. Y toda esa información que fue leyendo, que fue descubriendo, la va anotando en la tabla de enrutamiento.
Y por eso sabe, miren, que desde aquí, desde la 192, 168, 10.0, el siguiente salto está a la 209, 165, 200, 224. El siguiente salto está a la 10, 111, diré 0, que es esta red de acá, ¿sí? Y que hay una ruta por defecto, por ejemplo, aquí, que es la 00000. Y así va armando la tabla de enrutamiento, ¿sí? Hay tres tipos de rutas que pueden armarse en las tablas de enrutamiento. Una que diga que está directamente conectado, ¿sí? Estas rutas son automáticamente añadidas por el router que provee la interfaz si es que está activa y tiene un direccionamiento, ¿sí? Si es que es remoto, esta es una ruta que no tiene una dirección de conexión, pero puede ser aprendida, ¿sí? Se puede configurar manualmente con una ruta estática o dinámicamente puede usar protocolos de enrutamiento que tienen los routers para compartir esta información con cada uno de los otros routers que están conectados. Y una ruta por defecto que descarga todo el tráfico a esta dirección específica cuando este no se coincide en la tabla de enrutamiento. Es decir, si no está en la tabla de enrutamiento, tiene otra ruta por defecto por donde puede enviar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál creen ustedes que de estas conexiones nos pondrán los proveedores? El remoto. El remoto. Remoto. Sí, pero de una forma manual, ¿no? Sí, han visto que ya nos ponen, nos dejan configurando. Bueno, le ponen manualmente, pero directamente conectado, o sea, con un router, o sea, no necesito yo que el router esté buscando una mejor ruta porque solo tiene una. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. O sea, no tiene varias, solo tiene una y que es mi router conectado con el proveedor. Cuando es dinámico puede ser que aquí haya más routers, ¿sí? Y entonces va a buscar la mejor ruta. Pero esta es la que nos hacen en los... Y esta ruta por defecto es por decirles, yo tengo aquí varios routers conectados con mis sucursales de mi empresa, ¿sí? Y si es que la dirección que arma es solamente con la tabla de enrutamiento de las direcciones IP de mi empresa, las que yo he puesto, y nadie quiere comunicarse entre ellos, sino que quieren salir al internet, ahí le pongo esta ruta por defecto. Es decir, si no pertenece a la empresa esa dirección IP con la que yo quiero comunicarme, le dice entonces lo que quiere es irse para afuera. Y esta es la ruta por defecto que yo puedo armar, que es la salida al internet. Eso es la ruta por defecto. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Miren, las rutas estáticas, dice entonces, ¿qué características tienen? Deben ser configuradas manualmente, deben ser ajustadas manualmente por el administrador, ¿sí? Cuando cambia de topología tendré que cambiar. Es bueno para pequeñas redes no redundantes, ¿sí? Esas son las rutas estáticas y obtienen usando un conjunto con tablas de enrutamiento dinámico, protocolos para ser configuradas como rutas por defecto. Esto es lo que normalmente me ponen, ¿no? Una ruta estática. Es decir, yo me comunico con mi proveedor y nada más. Es estático. De aquí para afuera me voy. Miren, esto ya es diferente, ¿sí? Esto no es lo que tenemos en la casa. Esto sí. Yo me comunico directamente con el proveedor y de ahí salgo al internet. Y lo que les decía, si esta es mi empresa, yo puedo tener varias sucursales con las que estoy conectado, ¿sí? Entonces, esta es una ruta estática que yo le digo siempre por aquí, siempre por ahí. La ruta dinámica es ya que aprende automáticamente.
descubren las rutas, los protocolos de enrutamiento descubren y mantienen siempre actualizada esa información. Escoge el mejor camino hacia el destino. Y lo que les dije, el mejor camino en redes era el menos congestionado. Entonces aquí trabajan protocolos, por ejemplo, aquí ponen un ejemplo de OSPF. OSPF es un protocolo de enrutamiento dinámico. ¿Sí? Y encuentro entonces un nuevo camino que puede ser a través de cambios de topología, se cayó un router, se aumentó otro router. Y todos los routers comparten estas tablas de enrutamiento para que se conozcan entre ellos, como comparten entre vecinos, ¿no? ¿Cómo se configura, mejor, cómo se reconoce esto? Con el comando show IP route, ¿sí? Que tenemos aquí. Hay que aprender a leer este comando con los códigos que me da, ¿sí? Acá arriba están todos los códigos. Entonces, ¿qué me dice? Miren, es un gateway, ¿sí? Y tiene ¿cómo está la forma de conexión? S dice, es estática. Es una ruta estática, ¿sí? Y tiene esta dirección, 0000./0, y solamente tiene una vía hacia esta dirección. ¿A través de qué puerto? Del gigabit 001. Mire. Y me dice que hay directamente conectados. Por ejemplo, miren, C es directamente conectados. S es estático. L es directamente conectado en una interfase de dirección local. ¿Sí? Esta es configurada por el administrador. Acá, en cambio, me dice si es O, es OSPF, si es D, es de IGRP. Estos son protocolos de enrutamiento dinámico. Eso es lo que me va a avisar a mí cuando doy el comando show IP route. Entonces, hay que aprender qué códigos me dicen y de acuerdo a esta tabla yo digo allá L, que dice aquí L, es local. ¿Sí? ¿Qué es C? Me dice es directamente conectado. Acá me dice C, directamente conectado. Así hay que aprender a leer esto. ¿Sí? Entonces, aquí no hay prácticas, les cuento. No sé por qué en este módulo no hay prácticas. Entonces, yo les he puesto aquí una tarea que es realizar una investigación sobre el problema de la saturación de IPv4 y el uso de IPv6 en varios países o varias regiones. Este documento no debe tener más de 2 páginas, debe incluir organizadores gráficos, ¿sí? Y debe incluir bibliografía. No quiero mucho texto, sino resumido a través de un cuadro sinóptico, un mapa conceptual. A eso me refiero con organizadores gráficos. ¿Sí? Esa es la única tarea que tienen que dar. Y obviamente el cuestionario, ¿para cuándo les sé poner el cuestionario? Los miércoles, Inge. Miércoles a las... Entonces, Miércoles dije. entonces sí le puse, aquí está el 3 a las 21 horas, creo que sabemos ponerle. Sí. Sí. Ya déjenme verificar para estar seguros. Estaba a las 20 horas, a las 21 horas es, ¿no? Ya, listo, amigos. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Inge. Bueno, no sé si vieron ese mensaje de que hay unificación de paralelos. Inge, Ujú. respecto a eso, o sea, por ejemplo, ¿por qué están haciendo esta actividad, digamos, o sea, por qué no están uniendo los dos cursos? Desconozco, amigo. Porque, por ejemplo, o sea, supuestamente como los compañeros se manifiestan, o sea, ¿Pero no hablaron ustedes con los coordinadores? directamente no, solo Y con los que presidentes. solo hubo una reunión de presidentes, pero quedaron en que se iban a reunir con la ingeniera Coral y con el coordinador de carrera, porque sí perjudica, por ejemplo, a algunos compañeros por lo que trabajan y cogieron sus horarios dependiendo al horario que se acomodaban. Chuta, ahí sí, vea, nosotros solamente nos comunicaron que nos mandaron ya quién se une con quién y no hay ninguna otra explicación, amigos.
A mí Claro, me porque pidieron eso que nos está ponga hoy perjudicando. este comunicado y aquí dice cualquier inquietud sobre los horarios y cambios de paralelo, por favor, consultar con coordinador o director de carrera. Eso es lo único que yo tengo. Eh, A es nosotros Inge. también nos sorprendió eso, amigo. Nosotros no estamos muy al tanto de eso. Sí, Inge, lo que pasa es que igual, o sea, no es que nos consultaron o nada, sino nos imponieron, nos impusieron esos horarios. Ujú. Entonces se supone que el comienzo Bueno, ¿y a del- ustedes les están también uniendo o qué? o sea, verá, en séptimo y en octavo hicieron igual un solo paralelo, pero se supone que hay compañeros que igual o están cogiendo materias de arrastre o en el caso de materias igual de avance, y se supone que al comienzo del semestre uno de ley obviamente se ve sus horarios a conveniencia de varios factores que pueda ser. Yo Entonces, no es entiendo eso, que igual amigo. a medio semestre pueden decir, no, es que se cambia a conveniencia de los profesores o no sé cómo será, pero No, eso no, debería. no, no es conveniencia a los profesores, amigo. No, a Es nosotros que en también nos realidad, sorprende eso. Si mejor a nosotros nos baja la carga. ¿A nosotros cómo nos va a convenir eso, amigo? Si a mí me están restando horas. Eh, es que bueno, o sea, por ejemplo, uno se supone eso porque fue sin previo aviso, ingeniero, no es tampoco que estamos culpando, pero, o sea, es por la forma en la que nos informan, ¿no? Por eso es lo que uno llega a pensar cosas y cosas Sí, equivocadas. pero decir conveniencia de los docentes, ¿usted Sí, cree? Es al contrario, amigo. sí, Mejor, a sí, nosotros mejor, ¿cómo me va a convenir a mí que me quiten cursos? claro, eso sí, también ustedes salen afectados, deben estar Claro. O sea, en el caso sería entonces conveniencia de unificar los cursos para darles menos horas a ustedes como profesores, entonces sería. Pero Pues, se pero no supone es que, conveniencia nuestra, entonces. exactamente, o sea, pero de la universidad en ese caso, entonces, mal dicha la palabra, pero eso le digo, o sea, en sí les afecta a un montón de gente y luego dice que tienen que comunicarse con Ingeniera Coral, los que estén afectados en esto, para poder ver cómo se puede solucionar los cruces de las materias que se va a tener, porque ahorita todo el mundo está hecho un relajo, creo. O sea, yo igual tengo cruce de materias y algunos compañeros igual me imagino que igual. Pero a ustedes no les han cambiado. De acuerdo a mi horario, yo me quedo con ustedes igual en el mismo pero horario. son en otras materias de ingeniero, o sea, no es solo en Ah, ustedes, ya. son otras materias que nos están Porque yo lo afectando. que me mandaron a mí solamente, nos mandaron el correo, es con quién se une, por ejemplo, el paralelo B es el que tiene conmigo ya los lunes, se une con el A que tiene los miércoles. Y ustedes quedan en el C mismo. O Es sea, que el con ustedes problema, no tengo problema, la asignatura es el mismo día, a la misma hora. claro, Claro, sino o que el sea, problema es claro, entre pero el sí son paralelo A materias y el otras las que nos paralelo afectan. B. Por eso les digo, no, yo no sé cómo están haciendo ni cuál es la razón de esta decisión. Solo sabemos que eso nos llegó también a nosotros ayer, creo, y hoy nos notificaron esto, ¿no? Es más, tenemos que pasar notas nosotros ya de los cursos que unifican. Tenemos que poner hasta el día lunes las notas. Ya eso, por eso hablen con la ingeniera Corral o con el ingeniero Pablo Recalde para que ellos les podrán ayudar en cruces, en lo que sea. Esa es la disposición que nos dieron a nosotros nada más. Yo publiqué esto ahora porque yo estoy a cargo de la plataforma. Pero nada más, amigos, eso sí, póngase en contacto con los coordinadores si es que hay algún problema de cruces, de lo que sea, ellos les van a solucionar. Listo, ingeniero. Eso, amigos, pero en la asignatura con ustedes no tengo problema, ¿no es cierto? Todos siguen en el C. Sí, exactamente, ingeniero. Con usted no hay problema, pero eso Entonces le nos digo, vemos son en otras materias. el viernes mismo, nos vemos entonces, ¿no? Sí. Ok, amigos, entonces queda la tarea ahí porque por eso les preguntaba, porque por si acaso alguien vaya a tener problema y va a decir no cumplo la tarea, avise con tiempo, ¿no? Si le tocó cambiarse de paralelo o algo, ¿sí? Pero de lo que yo veo, pues yo me mantengo con el paralelo C, entonces no va a haber problema con la tarea. Por eso les preguntaba yo exclusivamente. Ok, entonces amigos, listo, entonces de aquí nos vemos el próximo viernes, ¿no? Gracias, ingeniero. Ok, amigos, gracias, nos vemos, que les vaya bien.